Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo día aquí en el canal YouTuber a los 55. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo previsto hablar de 4 temitas: de pseudociencia, de literaturas varias, de la pederastia en las religiones y un poquito de historia de las vacunas. Empezamos. Pseudociencias. La pseudociencia y la pseudotecnología son versiones modernas del pensamiento mágico. Se les debe someter a examen crítico no solo para limpiar la cultura, sino también para impedir que los curanderos limpien nuestros bolsillos. Eso nos dijo el gran Mario Bunge hace ya un tiempito. Se llama pseudociencia a todas las formas de afirmación, creencia o práctica que aparenta ser científica sin serlo. Estamos viviendo los últimos coletazos de una pandemia que ha revolucionado el planeta. Por zoonosis, una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Esta transmisión ocurre cuando un animal infectado por las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos entran en contacto con los seres humanos. En este caso, un virus pasó de animales a humanos y paralizó la vida en el planeta. Los brotes pseudocientíficos que han salido se estudiarán en el futuro. Entre ellos nos encontramos los negadores de la pandemia, los procuradores de remedios, desde la lejía hasta la cloroquina y la ivermectina. En este punto también se incluye la mala ciencia, los antivacunas, tanto la vacuna contra la COVID-19 como otro tipo de vacunas, el origen de la pandemia, desde los 5G hasta los chemtrails, y diversos tipos de delirios mesiánicos, de persecución, etc. Voy a hacer esta parte del vídeo recurriendo a diferentes autores que han puesto su granito en el devenir de la ciencia y que han alertado de los peligros de la pseudociencia. Y entre ellos, como no, está Mario Bunge, que nos dijo en su libro Las pseudoterapias, vaya timo. Toda actividad intelectual, sea auténtica o sea falsa, posee una filosofía subyacente y, en concreto, una ontología, una teoría sobre el ser y el devenir, y una gnoseología, una teoría del conocimiento. Por ejemplo, la filosofía relacionada con la biología evolutiva es el naturalismo o materialismo, junto con el realismo gnoseológico, una visión según la cual el mundo existe por sí mismo y puede ser investigado. Por contra, la filosofía subyacente al creacionismo, tanto el tradicional como el científico, es el sobrenaturalismo, la forma más antigua de idealismo, además del idealismo gnoseológico, que implica indiferencia por las pruebas empíricas. Aquí el truco consiste en hacer pasar por lo ininteligible, lo oscuro, por profundo. Y Bunge nos lo pone el ejemplo con la frase de Heidelberg de forma magistral. Heidelberg dijo: el tiempo es la maduración de la temporalidad. Y Bunge alega: eso dicho en alemán suena muy profundo, pero dicho en porteño no tanto. Y pone una cara muy expresiva. Ahí está el vídeo donde dio esa conferencia donde lo indica. Esta conferencia de Mario Bunge, Pseudociencias Naturales, es que no tiene precio. Es una obra magistral. Bueno, pues seguimos con Bunge, que nos dice que la pseudociencia está acotada en un rincón. Y tenemos pseudociencia en la judicatura, en la filosofía, en la medicina, en la física, en la biología, en las matemáticas, o sea, en cualquier rama científica.
Saber qué es ciencia es fundamental para desenmascarar la pseudociencia, porque básicamente la ciencia es la investigación rigurosa, una actividad científica, el producto de la investigación rigurosa, esto es ese conocimiento científico, que es un conocimiento organizado y sistematizado, y la comunidad de científicos. Y aquí hay una definición que me ha gustado mucho. La ciencia es un cúmulo de sapiencias que representan la naturaleza y todo lo que acaece en ella, considerada como una presteza humana de tipo colectiva que congrega sapiencias en relación al orbe y construye leyes e hipótesis justificables que nos sirven para entender el medio ambiente. Cuando hablamos de hipótesis científica, debemos suponer que es verdadera cuando se demuestra una y otra vez sin encontrar argumentaciones de ningún tipo. La ciencia no pretende ser final, incorregible, definitivamente cierta. Como resume Bunge, que lo que afirma la ciencia es que es más que verdadera que cualquier modelo no científico del mundo, que es capaz de probar, sometiendo la contrastación empírica, esa pretensión de verdad, que es capaz de descubrir sus propias deficiencias y que es capaz de corregir sus propias deficiencias. Las especulaciones no científicas acerca de la realidad suelen caracterizarse por uno o más de los siguientes rasgos. Pues no suelen formular interrogantes transparentes, sino más bien problemas para los que ya se tienen respuestas anticipadas. No proponen hipótesis ni explicaciones fundamentales ni contrastables. Para averiguar la verdad se valen de técnicas inescrutables. No proponen hacer contrastaciones objetivas de sus tesis y desdeñan o eluden los estándares universalmente admitidos para ello. Suplen los argumentos estructurales con ilustraciones de sus concepciones y las evidencias estadísticas con anécdotas. Las leyes que esbozan o enuncian son básicamente especulativas y se definen a través de categorías difusas y elusivas. Permiten la coexistencia de contradicciones internas en sus propias formulaciones. Su carácter sectario no consiente las enmiendas que se podrían derivar de dichas contradicciones. Dicho de otro modo, entendemos pseudociencia como el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del estatus científico mediante la exposición de unos resultados aislados, no demostrables y subjetivos, obtenidos de manera acrítica, no sistemática, interesada e imprecisa, para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente que opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios y que suele ser hábil en el manejo de los medios de comunicación y de las emociones del público. Así que nos encontramos ante una serie de teorías, terapias, fenómenos, poderes y dones, productos que están dando desinformaciones y bulos a cambio de misticismo, superstición y racionalidades varias, para conseguir unos objetivos que pueden ser económicos, como ganar dinero, adquirir poder político, como cambiar el estatus social, o sexuales. Preferencias que se dan en los entornos del coaching, de la superación personal y demás entornos de autoayuda. Con esta pincelada inicio el camino de ir explicando qué son las diferentes pseudociencias que pululan por la sociedad, dando un aire de veracidad, donde solo hay estafas y retroceso. Incluso a veces encontramos inhumanos en el trato a los demás. O sea, encontramos inhumanidad en el trato a los demás. Desenmascarar a estos charlatanes impresentables, sean vendedores o científicos, es imprescindible. Tener presente que la pseudociencia está incrustada en la sociedad, que está detrás de terapias irracionales, de productos chorras y de amistades interesadas en estafas piramidales. Se hace primordial porque pueden llegar a ser un freno social muy importante, produciendo consecuencias graves y nefastas en algunas ocasiones.
seguimos con literaturas varias porque este es un espacio que me gusta mucho porque tenemos diferentes literaturas por el planeta Tierra, todas son interesantes, todas son fascinantes y llevan a recorrer mundos imaginarios o no, a veces no, a veces son muy reales, muy dramáticos y muy inhumanos. Pero en este caso vamos a hablar de un tema que me encanta y es una cosmogonía, una cosmovisión de tiempos pretéritos, mucho antes de la construcción de la Biblia, antes de que la Biblia se pusiera en marcha, pues ya había gente que escribía sobre cómo podría ser esa posible creación del planeta Tierra. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del Enuma Elis, cuando en lo alto. Es que me encanta. Bien, el Enuma Elis es un poema babilónico que narra el origen de la humanidad en 60 fragmentos de tabletas de arcilla, escritas en lengua ancádica y caracteres cueniformes. El Enuma Elis, también conocido como las 7 tablillas de la creación, es el mito mesopotámico de la creación, cuyo título se deriva de las primeras líneas de la misma obra, cuando en lo alto. El mito cuenta la historia de la victoria del gran dios Marduk sobre las fuerzas del caos y cómo éste establece el orden en la creación del mundo. Enuma Elis es una interesante epopeya babilónica en forma de poema sobre la génesis del universo y del hombre, del humano. Grabada en tablillas de arcilla, se supone que sobre el siglo VII antes de Cristo, antes de nuestra era. Y recuperada, claro, con el paso del tiempo, esta forma recoge diferentes episodios en los que los dioses participan en una constante creación y destrucción. El nombre de Enuma Elis proviene de la traducción del primer verso, cuando en lo alto. Como ya hemos dicho, su origen es babilónico y posiblemente fue escrito durante el reinado de Hammurabi. Estas cosas no se pueden saber con certeza. De ahí se resalta al dios Marduk como el ser supremo entre los dioses que ha creado el mundo y ha creado a los humanos. Es la lucha entre el orden y el caos. Marduk representa el orden y Tiamat representa el caos, y tiene como inicio la etapa en la cual en el universo, lo que se llamaría después así, es atemporal, ahistórico, desconocido, indefinible y materialmente caótico. Por ello, los versos del poema se inician señalando que la totalidad del cosmos aún no se encontraba en un estado temporal. Se inicia así, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer los primeros 9 versos, pero es que es tan bonito. Cuando en lo alto el cielo no había sido aún nombrado, y debajo la tierra no había sido mencionada por nombre, y nada existía excepto Apsu, el antiguo, su creador, y el caos, Tiamat, del que todo fue generado. Las aguas se agitaban en un solo conjunto, y los pastos no se habían aún formado ni existían los cañaverales. Cuando aún ningún astro podía verse, ninguno tenía un nombre, cuando los destinos no se habían aún establecido. Entonces los astros fueron hechos visibles en medio del cielo. Es que es tan bonito, es tan bonito. Ni qué decir que todas estas leyendas, mitos, cosmovisiones, cosmogonias, etcétera, 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 fueron simiente para luego explicar otras cosmovisiones, pues por ejemplo la del Génesis o la de otro tipo de religiones.
La cuestión es que es muy común. En, en, en diferentes partes del planeta se han ido creando cosmovisiones de donde había un caos inicial o una nada inicial a un ser que emergió no se sabe cómo, ha creado lo que conocemos como el universo. Bueno, en principio era el mundo, el planeta Tierra, luego ya se amplió al universo porque claro, conforme se iba conociendo más cosas, se iba haciendo grande ese mundo. Y las religiones, claro, pues lo primero que hacían era, no, primero el planeta, luego el mundo, luego el universo, luego multiversos, no sé, las cosas que se apropia la religión para sí porque ellos tienen que poner un creador, o sea, los que defienden las religiones tienen que poner un creador sí o sí, sí o sí. Pero bueno, lo importante es que el Enuma Elis es cuando en lo alto el cielo no había sido aún nombrado. Es un verso fascinante, con una literatura exquisita y su historia arqueológica también es fascinante. Iremos viendo todo eso. Vamos a hablar ahora de un tema muy grave, muy importante en estos días y que es preciso ponerlo de manifiesto. Estoy hablando de la pederastia en las religiones. Desde hace más o menos unos 20 años sale de vez en cuando en prensa alguna noticia dedicada a esta cuestión. Algunas veces se refieren a sacerdotes, a curas de la Iglesia cristiano-católica, otras veces se refieren a pastores de las iglesias derivadas del protestantismo, que son tantas, tan floridas y que tan buen rédito le está dando mucha gente. Ya hace siglos la Didache da normas de acción respecto de la pederastia, y la Didache es la enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. La primera parte del catecismo o los dos caminos indica: he aquí el segundo precepto de la doctrina: no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir. No desearás los bienes de tu prójimo, ni perjurarás, ni dirás falso testimonio, no serás maldiciente ni rencoroso. Esto eran las normas que tenían que cumplir. Pero de ahí a lo que están haciendo. Bien, en España se conoce un caso de denuncia en novela de un enfermero jesuita, en la novela de Ramón Pérez Ayala, que vivió desde 1880 a 1962. Se conoce la novela como AMDG, Ad Maiorem Dei Gloria, a mayor gloria de Dios. Resulta que la divisa o la Compañía de Jesús es una orden religiosa católica, y el autor Ramón relataba una anécdota en la enfermería y de cómo el enfermero tiene un arrebato para tocar los genitales del alumno, que está revisando y le toca los genitales sin venir a cuento de la revisión de enfermería. En los años 50 también, en los años 50 del siglo XX también hubo conatos de denuncias de pederastia en la Iglesia Católica, y se estaban investigando en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social. Quedó en nada el asunto. Hubo un autor que puso de manifiesto que la infancia a lo largo de los siglos había sido una nada llena de prácticas abusivas, negligencias, desidias, violaciones, muchas violaciones. Es célebre la cita del autor de Mauss en su libro La historia de la infancia, que dice: la historia de la infancia es una pesadilla de la que empezamos a despertar hace muy poco.
Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de puericultura y más expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. Las religiones no iban a ser menos en mostrar inhumanidad hacia la infancia. La infancia es la materia prima para hacer los diversos menesteres que necesiten en el futuro terrenal en base a persuasiones coercitivas de un más allá no terrenal. Un caso paradigmático que va más allá de la racionalidad es saber que un solo cura se llevó por delante a 130 niños y adolescentes da un pavor superlativo. Las cifras pueden ser desorbitadas si se van contando cura pederasta por cura pederasta. Así, en España, la CEE, la Conferencia Episcopal Española, ya lo dijo en 2019, que no iban a investigar los casos. El cura que abusó de 130 niños fue asesinado en la cárcel en 2003. Este sacerdote pederasta, John Jogan, fue asesinado a cuchilladas en la prisión de Boston, en la que estaba recluido. Y según dicen los periódicos, cumplía una pena de 10 años por abuso sexual y tenía más cargos abiertos. A partir de ese momento las cosas cambiaron. Se alzaron voces en todos los países que impera el cristianismo y sus diferentes ramas, que clamaban que se entregara la justicia a los curas pederastas que se sabía que estaban denunciados por las víctimas. Pues no, lo que hicieron fue recluir en diferentes lugares secretos a la mayoría de estos curas pederastas y sus obispos encubridores. La postura de la curia eclesiástica y de 3 papas ha sido: como yo ya he pedido perdón, no estoy obligado a hacer algo más. Encima, como los papas son infalibles, pues no hay nada que hacer. Tenemos un caso aberrante como ejemplo de esta realidad. Un tal Marcial Maciel fue protegido por décadas, haciendo lo que quiso cuando quiso. Y de este personaje hablaré en otra ocasión porque la gravedad de esa protección no se cuestiona en unos pocos minutos. El secreto pontificio ha sido una pantalla histórica para que los trapicheos de los países con el Vaticano sean lo más opacos posibles. En 2019 hubieron unas jornadas dedicadas a la transparencia en el Vaticano y algunos pidieron una revisión del secreto pontificio en los temas relacionados con los abusos sexuales. Resulta que hay 3 secretos en el ámbito sacerdotal y su jerarquía. El sigilo sacramental. Si un sacerdote tiene noticias de que se ha cometido abusos sexuales a través de una confesión sacramental, no puede revelarlo bajo ningún concepto. Eso sí, cuidado, eso sí, puede negar la absolución hasta que no se haya reparado el daño. ¿Y qué es reparar el daño cuando han violado a niños sistemáticamente? Bien. Tenemos el otro secreto ordinario, que viene a ser algo así como el contrato de confidencialidad de las empresas. El ser cura es una profesión y este secreto ordinario se presupone equivalente a un secreto profesional. Y tenemos el secreto pontificio, que es la custodia de las causas y de las grandes decisiones que tengan importancia para la Iglesia y la custodia de las personas obligadas a conservarlo. Y así se abole el secreto pontificio en aspectos de abuso sexual. En un artículo del Papa Francisco, en una audiencia concedida al infrascrito cardenal secretario del Estado y al infrascrito cardenal prefecto de la Congregación de la Doctrina de Fe del 4 de octubre del 2019, ha decidido introducir los siguientes cambios en las normaes de Graviorbius Delictis, reservadas al juicio de la Congregación para la Doctrina de Fe, en lo que se refiere el motu proprio.
el artículo 1 dice, del sacramento Sanctis Tutela se sustituye en su totalidad por el siguiente texto. La adquisición o posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo de cualquier forma y por cualquier medio. El artículo 2 dice, funge de abogado y procurador un fiel doctorado en Derecho Canónico aprobado por el presidente del colegio. Y sigue, en los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que se tratan las presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de la justicia y notario solamente sacerdotes. El Santo Padre ha ordenado este Rescriptum se publica en la Observatoria Romana, así como en el Acta Apostólica Sedis, entrando en vigor el 1 de enero de 2020. Vaticano, 3 de diciembre del 2019. No sabemos esto hasta dónde llega, porque las consecuencias que están dejando las investigaciones de casos de pederastia en la Iglesia, con esos números tan grandes de víctimas, con esos números tan grandes de sacerdotes que han hecho lo que les ha dado la gana con los niños, da pavor. Seguimos con la prensa del Vaticano y el Santo Padre Francisco, en la audiencia concedida a su excelencia Mons Edgar Peña Parra, sustituto para los autos generales de la Secretaría de Estado, tal y cual y tal, dice que la instrucción sobre la confidencialidad de las causas no están sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos mencionados. Dice en el artículo 1 del motu proprio, como lo que hemos visto, lo de la adquisición o posesión o divulgación con fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio. Estamos hablando de adquisición o posesión o divulgación de imágenes pornográficas, no del acto de la pederastia, o sea, del abuso sexual infantil. Aquí dejo lo que está escrito, ya que se saque cada uno sus conclusiones. Ahí está el link de donde vienen este tipo de decisiones que se han tomado en el Vaticano. Pero es que esto pasó en el año 2019 y no parece que haya habido avance en el tema de los abusos sexuales para la infancia por parte de la curia eclesiástica cristiana. Católica, protestante, da igual. Hace poco salió una investigación en Francia en la que se hablaban de unos 300.000 casos. 300.000 casos. Es que sin palabras, o sea, esto es... Y de eso también hablaré en un vídeo. Bueno, ya lo hablé y falta la segunda parte porque ese vídeo daba pautas de cómo proceder y estoy elaborando ese vídeo de las pautas de cómo proceder en base a las recomendaciones que dieron la gente que hizo la investigación. Bueno, total, que otras religiones no están exentas de la pederastia. Es más, algunas incluso aupan las bodas de machos humanos adultos con niñas de 8 o 9 años, antes incluso de que pasan a una adolescencia real. Estas niñas convertidas en esposas es una realidad que se da en países como en Estados Unidos, como en Afganistán, como... Vamos, no hay un límite o hay algo que frene esa tendencia. Por ejemplo, tenemos a los bachabazi y los bachapós en Afganistán. A estos los llaman prácticas culturales. Los bachabazi son niños que bailan y practican felaciones a los hombres. El bachapó son las niñas afganas que se disfrazan de niños para escapar de un sometimiento. Y tanto uno como otro son formas de abuso sexual o no, que impone un desprotegimiento y una desidia adulta superlativa.
si estos adultos son unos vagos caprichosos? Lo digo sin ningún tipo de duda. Sean curas, pederastas cristianos, imanes musulmanes o de cualquier tipo de negligencia abusiva con los infantes. Ni relativismo cultural ni nada. Esto se trata de proteger el futuro y estas miserias cognitivas humanas, que su poder se manifiesta abusando de los menores, da para mucho. Delictivamente, con ideas irracionales o con falsas promesas de trascendencia cuando se fallezca la gente. Algo hemos avanzado, está claro. Ahí tenemos los derechos de la infancia que protegen a los niños, y cada vez más voces se levantan diciendo que esto no tiene justificación y que tiene que parar. Seguimos con el tema las vacunas y su historia, con la historia de una vacuna muy importante que sucedió en el siglo XVIII y que vino dada por las observaciones de una mujer que era la esposa de un diplomático inglés cuando estaba ejerciendo de embajador en Turquía. Bien, las vacunas suponen un gran avance en cuestión de salud pública. La vacunación constituye la forma de prevención que mejor se ha manifestado, porque forma parte de la medicina preventiva que se centra en la evitación de los problemas de salud antes de que aparezcan. Este descubrimiento que inmunizaba de enfermedades se supone que fue debido a Edward Jenner en 1796. Pero resulta que la primera persona que introdujo el proceso de vacunación en Gran Bretaña fue Lady Mary Wortley. Y ella lo introdujo porque se había fijado en las costumbres de Turquía, pues había estado viviendo en Estambul, en Constantinopla en ese momento. A finales del siglo XVIII, con una brutal epidemia de viruela en Europa, Mary Montagu, que era una aristócrata inglesa, vivió en Turquía, justo entre los años 1716 y 1718. Su marido era el embajador de Inglaterra en Turquía y Mary observó una curiosa costumbre que conseguía mantener a raya la viruela. Era la inoculación, que era una práctica originaria de China y de la India, que se fue extendiendo por toda Asia. Mary, cuando vivió en Constantinopla, la actual Estambul, observó, analizó y dejó plasmadas en diversas cartas las impresiones que le causaban las experiencias vividas en Turquía. Y una de estas costumbres que dejó escrita fue la difusión de los beneficios de la inoculación, tal como se practicaba en el Imperio Otomano en 1717. Bueno, escribió una carta. Esas cartas, escribieron varias cartas, esas cartas están recogidas en un libro que se titula Cartas desde Estambul. La cuestión es que Lady Mary Wortley, 1689-1762, necesita un espacio para ella sola en este rincón de la red. Ya hablaremos de ella porque es una mujer apasionante. La cuestión es que ya hemos dicho que entre 1716 y 1717 Mary estaba mandando cartas desde Turquía a Inglaterra contando cómo la gente, cómo los habitantes de Constantinopla, del actual Estambul, practicaban la inoculación para librarse de enfermedades graves como la viruela. Pero resulta, llegó a convencer inoculó a su propio hijo, llegó a convencer hasta personajes de la aristocracia de Inglaterra de ese momento, pero todo eso estaba así como un poco velado. Y pasaron los años y aunque el descubrimiento del medicamento que inmunizaba contra la viruela suele atribuirse a Jenner en 1796, se lo debemos a Mary Wortley Montagu.
porque fue ella la que lo introdujo, porque se había fijado en las costumbres que tenían en Turquía. Bien, Jenner, que vivió desde 1749 a 1825, observó que la viruela bovina aquí está, míralo, aquí está, este tremendo que me deja, que no me deja seguir. Vamos a ver. Bueno, total, que Jenner observó que la viruela bovina, leve y poco común en el ganado, se podía contagiar de las vacas a los humanos a través de heridas tipo pústulas del vacuno, o sea, de la vaca. Y esto afectaba en especial a los lecheros, que según la creencia popular eran aparentemente inmunes a la viruela humana, que desencadenaba una enfermedad viral bastante grave y a veces letal, confirmando así las experiencias de Lady Mary Wortley. Total, que esto venía de la China, de la India, que practicaban esta técnica desde el siglo XI. Más tarde empezó a utilizarse la inoculación en Turquía, donde determinadas mujeres recolectaban las secreciones de enfermos de viruela e iban por las casas inoculando a las personas sanas. Abrían una pequeña herida a la persona con una aguja y depositaban dentro de la herida las secreciones que podían coger con la punta de la aguja. Y así fue como Jenner se dio cuenta de todo esto, lo investigó, lo llevó a cabo y publicó Inquiry, que produjo un gran revuelo entre los médicos, porque algunos estaban abiertamente a favor y otros estaban abiertamente en contra. Y así fue como se inició el camino de la inmunización para que las enfermedades no llegasen a extremos graves que tenían consecuencias fatales o grandes secuelas. Seguiremos hablando de la vacunación porque es fascinante la historia de la vacunación y cómo se ha desarrollado desde 1796 hasta nuestros días, hasta las últimas grandes con vacunas que hemos tenido de gran impacto, como es la vacuna contra la COVID-19. Seguiremos hablando.